que es la resolución ministerial, la 062/2000, que entró en vigencia el 17 de febrero del mismo año, ¿no? Y estamos hablando del reglamento interno y el manual de organización y funciones, el reglamento de la carrera administrativa y el servicio de educación pública. Entonces, eh, todo lo vamos a ir haciendo hincapié de que le decía que cuando es la primera normativa, el artículo 1 se está eh, vinculado o redactado especialmente a aprobar dicha norma, ¿no? En- Vamos a, como son muy parecidos en la redacción y ya no va a haber un banco de preguntas, vamos a ir saltando algunas partes que son menos destacadas, ¿no? en esta norma. Pero para ir conociendo a una vista rápida, vamos a ir viendo que el artículo 2 nos habla de la selección del personal y en el personal dice que está a cargo de una empresa especializada y que será contratada por el Viceministerio de Educación de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, de acuerdo a la normativa vigente, ¿no? Esto todavía nos va a hablar, como estamos hablando de la resolución ministerial 062/2000, esto tiene mucha vinculación con los términos y la estructura anterior. O sea, estamos hablando de la ley 1565 y estamos hablando de los educas, ¿no? O de las prefecturas. Entonces no vamos a hacer mucho hincapié en aquello, simplemente como parámetro, porque nos vamos a enfocar en la parte esencial, donde tiene relevancia la resolución 166/2023, que modifica esta resolución ministerial 062 del año 2000, ¿no? Entonces, por eso no le vamos a dar mucha importancia, porque ya va a ser de conocimiento de cultura general. En el artículo 4 nos habla del comité, ¿no? de selección de los candidatos más idóneos. Entonces, quienes formaban parte: el director departamental, el director del servicio bueno, el director departamental de desarrollo social de lo que antes se llamaba prefectura, el director del servicio departamental, que sería el actual director departamental, y un representante del Servicio Nacional de Administración del Personal. En ese tiempo era el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, ¿no? Quien designaba a un representante en calidad de supervisor. Estas designaciones se hacían en el marco del Decreto Supremo 2523-2, que también ya ha sido abrogado. Bueno, la resolución ministerial 166 nos habla de la modificación. Fíjense que la resolución 062 es muy cortita y la resolución 166 también es corta. ¿De cuándo es esta resolución? Es del 27 de febrero del 2023. Ambas resoluciones son muy cortas. Lo que es largo es el producto de esta resolución. En este caso estamos hablando del reglamento de la carrera administrativa, ¿no? Y el manual de servicio del funcionario público. Entonces no vamos a hacer mucho hincapié en aquello. Pero vamos a ir viendo las partes que ya se han modificado. Fíjense que la resolución 166/2023, que vamos a decir la nueva, que modifica la resolución antigua, nos dice que en el artículo 1 va a incorporar el parágrafo 6 en el artículo 62 del reglamento de la carrera administrativa del Servicio de Educación Pública, que fue aprobado mediante resolución ministerial 062/2000 del 17 de febrero del mismo año. ¿Qué es lo que se agrega? Recuerden que en el Decreto Supremo 813, esta tienen una vinculación muy estrecha una con la otra. Eh, en esta resolución del año 2000, la modifican con la 166. ¿Por qué? Porque había un vacío con respecto a las autoridades, ¿no? A la autoridad departamental, el director en este caso, y a los 3 subdirectores. Ese es el motivo por qué se crea esta resolución ministerial, para llenar los vacíos legales, ¿ya? Entonces, en esta parte vemos que los directores departamentales de educación y los subdirectores de educación están siendo agregados en el inciso A, el ministro de Educación regular; en el B, los de Asuntos Jurídicos; en el C, el director general de Asuntos Administrativos. Así sin tener una vinculación,
queridos colegas, de repente no le van a hallar ni pie ni cabeza. Así que vamos a adelantarlo para ver exactamente qué decía esa norma más adelante, ¿no? Vamos a ver que también el artículo 2 modifica el artículo 65. Hay una diapositiva que está más adelante, ya está con las modificaciones correspondientes, así que vamos a ir pasando. En el artículo 3 nos habla que solo las dos mencionadas anterior, que sería el artículo 62 y el artículo 65, fíjense, el artículo 62 y el artículo 65 son los únicos dos artículos que modifica la resolución ministerial 166. Todos los demás artículos de las 190 páginas que tiene este reglamento de la carrera administrativa han sido ratificados, ¿no? Entonces, y esos dos artículos, el 62 y el 65, habla específicamente de los nuevos términos y de las nuevas autoridades. Los viceministerios de Educación, regular, alternativa, especial y de superior, y con los mismos términos, las tres subdirecciones de cada dirección departamental. También, para conocimiento general, nos habla que la designación para la gestión 2023, el procesamiento de los directores, bueno, para el procesamiento de los directores departamentales de educación y los subdirectores de educación, el tribunal disciplinario deberá ser designado por la máxima autoridad, en este caso el director departamental, en un plazo máximo de 5 días. Fíjense que los plazos, perdón, en el tiempo se van haciendo muy estrechos, de 60 a 45, y ahora habla de un tribunal que debió conformarse y ya se conformó en un plazo máximo de 5 días. Esto era por tal como vimos, ¿no? En los medios de comunicación o en las redes sociales, cuando lo procesan a un director departamental, ¿no? Ya fue este tribunal disciplinario. Y esto se llevó a cabo posterior a la emisión de la presente resolución ministerial, me refiero a la 166, quebrado 2023, y dice que para la gestión 2024 y la siguiente, el tribunal disciplinario deberá ser designado la primera semana hábil de la gestión. ¿Qué significa, colega? Que de acuerdo al cronograma del proceso de institucionalización, finalizando el mes de diciembre, va a ser designado o ratificado quizás la nueva autoridad departamental. Entonces, su primer tarea de esta autoridad departamental, luego de asumir el cargo, es que debe designar al tribunal disciplinario en la primera semana hábil de la gestión. Estamos hablando desde el 5 de enero en adelante, del 2024. Para la publicación, este, cada, cada dirección departamental tenía diferentes unidades, ¿no? Y en esta está la unidad de sistemas y también está la misma unidad en la cartera de Estado para poder publicarse. En este caso se han hecho a través también de los canales masivos y las redes sociales del Ministerio de Educación, ¿no? Donde se viralizó, se compartió esta información y también se hizo a través del conducto regular las direcciones departamentales a las direcciones distritales, ¿no? Y el cumplimiento están encargados todos, desde la segunda autoridad, que serían los viceministerios de Educación o los viceministros, están las direcciones generales de educación superior, también están la Dirección General de Asuntos Jurídicos, los de Asuntos Administrativos, está la Dirección de Unidad de Gestión del Personal, la Dirección General de Planificación, la Unidad de Sistemas, la Unidad de Comunicación Social, las direcciones departamentales de educación, las direcciones distritales, las direcciones del núcleo, las direcciones de unidad educativa, desde la segunda autoridad, que sería desde el viceministro, hasta la última, que es el director de unidad educativa o núcleo, son encargados del cumplimiento de esta resolución ministerial, que es la número 166, quebrado 2023. Muy bien, entonces, así de cortito es la resolución ministerial 062 y la resolución ministerial 166. Vamos a profundizar ahora en lo que es el reglamento de la carrera administrativa del Servicio de Educación. Este reglamento está vigente desde el 17 de febrero del año 2000.
Por consecuencia, ¿por qué les doy este dato? Porque hay algunos términos que a la fecha no lo conocen o dirán está desactualizado, ¿no? Les indicaba de que para el caso de las normativas son textuales. Y en ese sentido es que vamos a encontrar términos como estudiante, o en vez de estudiante, alumno, o prefectura, o casos similares, ¿no? Con esos términos que ya no están vigentes. El objeto de este reglamento eh, es regular el marco del Estatuto del Funcionario Público en la Ley de la Reforma Educativa y el Decreto Supremo 23968, que aprueba el reglamento sobre las carreras del Servicio de Educación Pública, bajo el trabajo del Servicio de Educación Departamental, Distrital, de Núcleo, Unidad Educativa y no autónoma, ¿no? En este régimen laboral se establecen los derechos, los deberes, las prohibiciones de la carrera administrativa de carácter interno y de uso común para todo el personal. Los principios están establecidos en los 10 puntos del Estatuto del Funcionario Público, que también lo he visto que lo van a tocar otros expositores en el transcurso de la semana que está agendada para el taller del proceso de institucionalización. El Estatuto del Funcionario Público es otro documento que también es algo extenso, pero el principio está basado en ese estatuto, ¿no? Que es el que rige este reglamento. Y ese reglamento está para dar respuesta a las necesidades del Servicio Educativo Nacional, para inculcar la función pública en el mérito, la transparencia, la eficiencia, la competencia leal, la gerencia por los resultados y la responsabilidad, en este caso, del funcionario. Muy bien, vamos a continuar. Creo que la señal está un poquito lenta, ¿no? El marco jurídico nos dice que constituyen el marco jurídico de esta reglamentación interna la Constitución Política del Estado, la Ley 1178, que es la Ley del Sistema de Administración y Control Gubernamental, la Ley 1565 de Participación Popular, la ley ya no vigente, la 1565, la Ley 1654, que es la descentralización administrativa, la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, y sus correspondientes disposiciones reglamentarias que se han ido dando en el transcurso de todo este tiempo, ¿no? Esas son el marco jurídico de este reglamento. El ámbito de aplicación abarca a todo el personal de la carrera administrativa, sin excepciones. Ahora, las excepciones que se pueden dar en los servidores públicos que están en este reglamento son los designados de libre nombramiento, o sea, los que no vienen por proceso de compulsa, los eventuales, que serían los consultores en línea, pero quedan exceptuados del ámbito de la aplicación del presente reglamento. O sea, este reglamento no va a aplicar para ese personal que es temporal. La responsabilidad, para no volver a leer hincapié, son responsables desde el ministro de Educación hasta el director de unidad educativa. La obligatoriedad es para todos los servidores públicos de educación, todos los que hemos entrado por un proceso de compulsa a un cargo público. El incumplimiento del reglamento dice que va a generar una responsabilidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del Estatuto del Funcionario Público y el capítulo 5, que es responsabilidad por la función pública, la misma que está en apego y en concordancia con la Ley 1178 y la disposición reglamentaria. Y aquí vamos hablando un poquito de lo más delicado, ¿no? De lo que es el incumplimiento de deberes, el incumplimiento de funciones, las responsabilidades, los procesos, ya todo el tema más delicado, ¿no? También nos habla del artículo 9 que estos términos de repente les va a poder ser útil en el transcurso de elaboración o el proceso de institucionalización, ¿no? Por ejemplo, el SAP, ¿qué es el SAP? Hay algunos términos que todavía están vigentes. Eh, Ustedes van a encontrar que es el sistema de administración pública, ¿no?
En el reglamento de la carrera administrativa, que significa el RCA, el Servicio de Educación Pública, que en la Ley 1565, pero todavía en el reglamento se llama SEP, y para los que son egresados con la Ley 070, no deben confundir, ¿no? El SEP actualmente dice Sistema Educativo Plurinacional, ¿no? Pero en esta normativa el SEP es Servicio de Educación Pública, entonces van a tener cuidado cuando lean las preguntas y está relacionado al reglamento de la carrera administrativa. El SEP es otra cosa. También habíamos visto en el decreto supremo 813 que lo que antes se llamaba el Servicio Departamental de Educación, SEDUCA, pasa a llamarse ahora con la resolución ministerial 373, se llaman direcciones departamentales, ¿no? Y ya habíamos visto que este es un órgano operativo desconcentrado de la prefectura con competencia de alcance departamental de la gestión administrativa donde depende del prefecto. Bueno, les decía que no íbamos a hacer mucho hincapié por este tema, ¿no? Ya esa parte ha sido modificada, ¿no? Luego tenemos el UAR. Ese término todavía está vigente y podrán verificarlo aquellos que están en cargos administrativos, desde los subdirectores, las direcciones distritales, las direcciones de unidad educativa o los directores de núcleo. Pueden ver que en los comunicados o en los instructivos hay estos términos, ¿no? ¿Y qué es el UAR? El UAR es la unidad de administración de recursos del SEDUCA. En este caso, ahora es la unidad de administración de recursos de las direcciones departamentales, ¿no? Entonces, eso todavía está vigente de acuerdo a la ley 1178. El artículo 14 nos habla del servicio de educación a nivel distrital, que dice que es un órgano desconcentrado actualmente de las direcciones departamentales, que administra el servicio público y ejerce el control de la educación en el ámbito de nuestro distrito, ¿no? En este caso, sigue vigente por el artículo 25-23.2 del 27 de noviembre del año 98, en el artículo 20 específicamente, ¿no? Ya estos detalles de cómo está constituido, cuáles son sus funciones, atribuciones, cuál es su misión, ya lo hemos visto en el Decreto Supremo 813 y en su resolución ministerial 373. Entonces ya no vamos a profundizar en aquello, ¿ya? Pero para los que se han conectado de repente y no han podido alcanzar desde el inicio, esa es la explicación. Los directores de núcleo ya hemos visto que son dependientes de las direcciones distritales, más sin embargo en este artículo define, ¿no? Un núcleo. El núcleo educativo es un conjunto de unidades educativas que se constituyen entre sí eh, para brindar mejores servicios, ¿no? Educativos complementarios con el objetivo de optimizar los recursos humanos, los recursos materiales, financieros y de lograr el mejoramiento interno en cada una de las unidades educativas. Esto todavía, el artículo 15 es muy vigente, muy palpable en el área rural, ¿no? Actualmente. Sin embargo, en el área urbana, como que ya ha perdido esa esencia la dirección de núcleo. ¿Y por qué le digo esto? Porque en el caso de los directores de núcleo o en un núcleo educativo, se nombra porque en todas esas direcciones de unidad educativa o escuelas pequeñitas que se han creado, solo hay un ítem de dirección, ¿no? O ítem de director o una directora. Es por eso que ahí se conforma un núcleo. Sin embargo, en el área urbana, donde hay un grupo o un conjunto de unidades educativas, ya cada unidad educativa tiene su propio ítem, entonces ya como que no se lleva la esencia de este artículo en el área urbana, pero sí se mantiene todavía en el área rural. También nos define la unidad educativa, que es una institución que cuenta con un espacio físico, recursos humanos, materiales, organizados en ámbito administrativo, pedagógico, de participación, con el objeto de prestar servicios escolares en un ambiente favorable para los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el artículo 17 habla de la administración de los recursos de la dirección distrital. Dice que las direcciones distritales se conformará un equipo técnico distrital que tendrá la función de administrar los recursos humanos del SED. Hay un equipo técnico distrital que serían en este caso el personal técnico, pero también
no hay que confundir con el equipo técnico que está conformado por todos los directores de núcleo y directores de unidad educativa o centro de educación especial o alternativa. Respetando los techos presupuestarios, los indicadores de eficiencia establecidos por el Ministerio de Educación y de acuerdo al decreto 2523.2, el artículo 23 específicamente, ¿no? Que dice que la persona que ejerza función de la administración de recursos en el equipo distrital tendrá relación funcional con la UAR, ¿no? Que habíamos dicho que era la UAR. La UAR es la unidad de administración de recursos. Luego vemos la organización del CEP. Había indicado hace un momento que el CEP ya no es, ¿no?, el Servicio Educativo Plurinacional en esta norma, sino el CEP es Servicio de Educación Pública. Y para ello, el presente reglamento crea las siguientes dependencias, ¿no? El Servicio Departamental de Educación y el de distrito, el de núcleo y el de las unidades educativas. Ahora, en el capítulo 1 del título 2, que habla del servidor de la carrera pública, establecen la carrera administrativa, ¿no? Ya todos los que están asumiendo cargos jerárquicos, de directores de unidad educativa hasta directores departamentales, no incluyen los técnicos de distrito o los técnicos de las demás dependencias superiores, no hacen carrera administrativa porque no son maestros, ¿no? Entonces dice que se establece la carrera administrativa con el objeto de promover la eficiencia, la actividad administrativa pública en el servicio de la educación y la colectividad. El desarrollo de sus funcionarios, la permanencia de esto es condicionada al desempeño, ¿no? Por ejemplo, otra forma de decirlo es con los técnicos, por ejemplo, de distrito o los técnicos de las direcciones departamentales, no serán todos, pero en su mayoría, no son sujetos a un proceso de compulsa abierta, ¿no? O no son procesos a la inamovilidad funcionaria que gozamos los maestros, sino son designaciones que hace la autoridad por la confianza, por el nivel de formación, por el desempeño, ¿no? Entonces, este personal no goza de la inamovilidad funcionaria. Con respecto a las disposiciones generales, nos dice el artículo 20, el servidor público. ¿Quiénes son servidor público? Dice, el servidor público de la carrera administrativa es toda aquella persona natural que ostenta un cargo administrativo en el servicio de educación pública. Según su nombramiento oficial, ya habíamos visto que son 3 tipos de nombramientos, ¿no? El memorando de designación, la resolución administrativa y la resolución ministerial, bajo la relación de dependencia con las autoridades jerárquicas establecidas en las disposiciones que ya hemos visto, ¿no?, en los diferentes reglamentos. Las clases de servidores públicos, de acuerdo al régimen de descentralización, los servidores públicos de esta carrera administrativa se clasifican en funcionarios designados, cuya función pública emerge de un nombramiento público, ¿no?, conforme a la Constitución Política del Estado. En la clasificación está el ministro de Educación, el ministro de Deporte y todo lo demás. El presidente de la República, los viceministros designados por el ministro de Educación, en este caso. Dice la parte interesante de este artículo es que estos funcionarios no se encuentran sujetos a la presente disposición, ¿no? Pues porque son, como le decía anteriormente, son nombrados por un voto de confianza. Inciso B, funcionarios de libre nombramiento. Son aquellas personas que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos, designados o funcionarios que no están sujetos al presente reglamento, ¿no? En este caso, los temporales, que no debe durar más de 3 meses, o los consultores en línea. Los funcionarios de carrera son aquellos que forman parte de la carrera administrativa dependientes de los servicios departamentales distritales de unidades educativas. Su incorporación y permanencia se sujeta al presente reglamento. Estamos hablando de todo el conducto regular administrativo, ¿no? La secretaria, el portero, la portera, el director de unidad educativa, el de núcleo, el director de unidad educativa, el director, los subdirectores, el director departamental, todos los que han entrado por
compulsa de mérito, ¿no? Entonces, todos ellos hacen carrera administrativa. Todo aquel que sea sometido, todo aquel que sea sujetado a una compulsa, está haciendo carrera administrativa. Todos los que han sido nombrados a dedo o por invitaciones no forman parte de esto, ¿no? Por una parte, pero por otra más adelante también van a ver, verán que sí, ¿no? En las responsabilidades. Luego tenemos los funcionarios interinos, que son aquellos que de manera provisional, por un plazo máximo y prorrogable de 90 días, ocupan cargos públicos previstos para esta carrera administrativa, ¿no? Era lo que le mencionaba hace un momento, ¿no? Por ejemplo, entran técnicos de sistema, entran los que hacen las auditorías. Entonces son personas que tienen una tarea específica, objetiva, que dura corto tiempo y luego desvinculan toda función laboral. También nos dice que otras personas que prestan servicio en el sistema de educación pública no están sometidas en el presente reglamento. Aquellas personas que de carácter eventual prestan servicios específicos o especializados, ¿no? También vamos a hablar ahora de los derechos de los que sí estamos haciendo la carrera administrativa, ¿no? Los servidores públicos, según lo establecido en el Estatuto del Funcionario Público, tienen los siguientes derechos, y esto es importante, ¿no? El primer derecho es desempeñar las funciones o tareas inherentes al ejercicio de su cargo, gozar de la remuneración correspondiente con la responsabilidad de su cargo y la eficiencia de su desempeño según la estructura salarial del sistema de educación pública. Ser respetados y considerados por su dignidad personal en la función asignada. Gozar de vacaciones, licencias, permisos y otros beneficios conforme lo señala el Estatuto del Funcionario Público y el presente reglamento. Beneficiarse de las prestaciones de salud, o sea, estar asegurado. Que se le proporcionen los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones, a la estabilidad bajo el régimen de la carrera administrativa inspirada en los principios del reconocimiento de mérito, evaluación de desempeño, capacidad e igualdad, a la capacidad y el perfeccionamiento técnico o profesional en las condiciones previstas en el Estatuto del Funcionario Público, impugnar en el tiempo y la forma prevista en el Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos las decisiones administrativas que le afecten sus situaciones relativas a su ingreso, a su promoción, a su retiro o aquellas que deriven de un proceso disciplinario. Representar por escrito ante la autoridad jerárquica que correspondan las determinaciones que se juzguen violatorias de algunos de sus derechos. Recibir y conocer información oportuna de las autoridades institucionales sobre los aspectos que puedan afectar al desarrollo de sus funciones. Representar fundamentalmente observando la jerarquía que corresponda, ¿no? En las instituciones que considere técnica, legal o administrativa, o inadecuadas que pueden ocasionar daño en el servicio de educación pública. Gozar de incentivos económicos especiales conforme a las previsiones establecidas del Estatuto del Funcionario Público. Recibir protección necesaria en materia de higiene y de seguridad en el trabajo. Me hubiese gustado poder dar un ejemplo para cada inciso, pero por el factor tiempo voy a obviar esa situación. Más sin embargo, para ir aprendiendo cada una de estos derechos y más adelante las obligaciones, es importante poder asimilarlo con un caso en específico, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Gozar de incentivos económicos especiales. Cuando hubo el doble aguinaldo, cuando hubo la pandemia y cobrábamos el sueldo, decían algunas personas de fuera de contexto que no deberíamos cobrar el sueldo, no deberíamos cobrar el bono, si esos son incentivos económicos que se están dando bajo una circunstancia especial. Entonces, es nuestro derecho. Entonces, así en cada uno ustedes pueden ir asociando un ejemplo, ¿no? Para que pueda de repente tener mayor impacto en el proceso del aprendizaje y la socialización de esta norma. Con respecto a los deberes, los servidores públicos de la carrera administrativa del CEP, que insisto, es el Servicio de Educación Pública en esta norma,
según lo establece el Estatuto de los Funcionarios Públicos, tienen los siguientes deberes. Bueno, así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Respetar la Constitución Política del Estado, las leyes y otras disposiciones legales. Desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos con puntualidad, celeridad, economía, eficiencia, probidad, transparencia, con pleno conocimiento del orden jurídico nacional, acatar las determinaciones de superiores jerárquicas enmarcadas en la ley y disposiciones legales, cumplir con la jornada laboral establecida, atender con diligencia y resolver con eficiencia los requerimientos de sus superiores, mantener reservas sobre los asuntos e informaciones previamente establecidos como confidenciales, conocidos en razón de su labor funcional. Velar por el uso económico y eficiente de los bienes inmateriales destinados a su actividad administrativa, conservar la documentación y archivos sometidos a su custodia, así como proporcionar oportuna y fidedigna información sobre los asuntos inherentes a su función. Cumplir las disposiciones reglamentarias relativas a la seguridad e higiene de su trabajo, presentar declaraciones juradas de sus bienes y renta conforme a lo establecido en el Estatuto del Funcionario Público, declarar el grado de parentesco o vinculación matrimonial que tuviera con funcionarios electos o designados, excusarse de participar en los comités de selección de ingresos de funcionarios de carrera, cuando exista la vinculación o grado de parentesco con los postulantes hasta tercer grado de consanguinidad, y el segundo de afinidad, inclusive conforme al cómputo establecido en el Código Familiar. Y así como hemos tenido derechos, tenemos también deberes, pero también tenemos algunas prohibiciones de los funcionarios públicos de la carrera administrativa. Entre las siguientes prohibiciones están ejercer atribuciones o funciones ajenas a su competencia. O sea, por decir, nosotros no podemos decir a un director de unidad educativa, este viernes no vamos a pasar clase y lo vamos a devolver X día, un sábado. Si no, hay que solicitarlo al director distrital y esta solicitud debe ser aprobada por esta autoridad. Esas no son nuestras competencias. A eso por ejemplo, les puedo dar, ¿no? Para poder contextualizar. Realizar las actividades políticas, partidarias y de interés particular durante la jornada laboral o el ejercicio de sus funciones. Utilizar bienes inmuebles o muebles o recursos públicos en objetos políticos particulares o cualquier otra naturaleza que no sea compatible con la específica actividad funcionaria asignada. Realizar o incitar acciones que afecten, dañen o causen los bienes inmuebles, muebles o materiales directa o indirectamente en prácticas destinadas a las gestiones a su cargo para sí mismo o terceros. Miren, el incumplimiento de estas dos ya lleva a una responsabilidad administrativa, ¿no? Ya es administrativa, esta ya puede ser penal o a un proceso disciplinario correspondiente que esté en apego al reglamento de faltas y sanciones. Vamos a ir acelerando un poquito por el factor tiempo con el conflicto de intereses. El artículo 26 nos dice que los servidores de la carrera administrativa no podrán dirigir, administrar o asesorar y prestar servicios remunerados a personas individuales. O sea, los administrativos no pueden tener personas que ayuden en la diligencia, o sea, más conocidos como tramitadores, por ejemplo, cuando va a sacar carnet, va a sacar licencia, una autoridad o un funcionario público no debería tener esos diligentes. Eso es lo que dice en ese artículo. Las incompatibilidades, tendríamos que ejercer más de una actividad remunerada en la administración pública, incluyendo la del Consejo Municipal. O sea, no puedo ser director de unidad educativa y a la vez concejal, porque ya tendría una doble percepción de haberes, ¿no? Ejercer más de una actividad remunerada en diferentes organizaciones del SEP. O sea, no puedo ser director de un colegio en la mañana al mío que no me separe el CIE de manera, eh, o en este caso por el TGN, ¿no? Más que exista la compatibilidad horaria. Organización del CEP, de educación personal, distrital, técnico de planilla o técnico de calafón, a no ser aquellos, en aquellos distritos donde el personal sea mínimo y estos, al igual que en los maestros, sean técnicos polivalentes, pero no puedo tener dos cargas, dos ítems, dos planillas
o doble percepción de haberes. Realizar negocios o celebrar contratos privados estrechamente relacionados con el desempeño de la tarea de las funciones públicas, ¿no? Eso va en el proceso de evaluación. Podrán cumplir funciones remuneradas como docentes del sistema universitario siempre que mantenga la compatibilidad de hora. Entonces, cualquier administrativo puede ser pública o privada, siempre y cuando el horario sea compatible. Ahora nos habla de la ética pública y en el artículo 28 vemos los principios. La actividad pública deberá estar inspirada en los principios y valores éticos de honestidad, imparcialidad, transparencia, responsabilidad, eficiencia funcionaria, que garanticen de acuerdo al código de ética, los harán mediante reglamentos emitidos por el mismo. Los regalos y otras no están permitidos, ¿no? Ya sean obsequios, presentes y cualquier otra cortesía. Puede malinterpretarse y tener una falta en este reglamento de la administración del funcionario público. Más sin embargo, también tenemos las excepciones. Dice, los servidores públicos de la carrera administrativa del Servicio de Educación Pública no están impedidos de recibir obsequios, regalos o reconocimientos protocolares del gobierno o de organismos internacionales en las que las condiciones que la ley o costumbre oficial lo admitan, ¿no? Que se encuentren en los reglamentos de disposición expresa. Por ejemplo, una de estas son las becas, otras son los reconocimientos que se dan como consecuencia del buen desempeño. Responsabilidad y régimen disciplinario. La responsabilidad por la función pública. Todos los servidores públicos de la carrera administrativa, sin distinción de jerarquía, de directores de unidad educativa, directores departamentales, viceministros y todos los demás, asumen la plena responsabilidad de sus acciones por acción o por omisión, ¿no? Debiendo conforme a disposición legal aplicable a rendir cuentas ante la autoridad o la instancia correspondiente por la forma y los resultados de su desempeño funcionario. Los funcionarios de máximo nivel jerárquico responderán a la administración correcta y transparente de las organizaciones del Servicio de Educación Pública a su cargo, así como los resultados de su gestión en términos de eficiencia y economía, ¿no? Más adelante vamos a ver que hay lo que tenemos los maestros, una hoja de concepto, hay para las autoridades ya superiores, la hoja de evaluación de desempeño. El régimen disciplinario, estamos todos enmarcados en la ley 1178, que es la administración y control gubernamental, y las disposiciones reglamentarias, que es la que regulan esta normativa. La jornada de trabajo. Para todos los que tienen carrera administrativa, el día de ayer, por ejemplo, se sacó un comunicado, el número 4, el Ministerio de Trabajo, y tiene referencia a este grupo de personas, ¿no? Que la jornada de trabajo en el sistema de educación pública es de 40 horas semanales, distribuida en 8 horas diarias. Entonces, si dividimos 40 entre 8, significa 5 días. Entonces, los días hábiles son de lunes a viernes. Eso significa las 40 horas semanales. Excepto los núcleos de la unidad educativa, donde podrá contratarse personal por tiempo completo o por turno, según el horario de trabajo y los servicios que existan, ¿no? Hay esa excepción. Pero en el caso del personal, por ejemplo, de la dirección departamental o la dirección distrital, deberían estar sujetos a esta jornada de trabajo o a este horario. El horario de trabajo, de acuerdo al artículo 35, los servidores públicos de la carrera administrativa se establece el siguiente orden. En el SEDUCA, o conocido ahora como dirección departamental, puede, de acuerdo a esta norma, que es el reglamento de la carrera administrativa de educación pública, puede atender horario continuo o horario descontinuo, según las características de atención y las necesidades del usuario, seguimiento y supervisión de cada dirección departamental. Las direcciones distritales de educación pueden atender horario continuo o descontinuo según las características de cada dirección distrital, pero este horario debe ser de conocimiento y de aprobación de la dirección departamental correspondiente. Las unidades educativas, según las características de los turnos de atención, podrán ser continuos
o descontinuas, ¿no? Pero creo que el término correcto podrán ser el turno mañana o turno tarde, porque recordar que el Magisterio Nacional, tanto urbano como rural, no pertenece no está bajo el régimen de, del Ministerio de Trabajo, ¿no? Tenemos otro régimen. Entonces, por ese motivo, creo que la corrección sería turno mañana o turno tarde. El inciso D, las escuelas o institutos normales superiores, según las características de tiempo completo o de medio tiempo, podrá ser continuo o discontinuo. El horario será de 8 horas con media hora de refrigerio debidamente registrada al mediodía y será fijado por cada dirección departamental de acuerdo a las siguientes características. Eh, yo he escuchado mucho a la población en general, a veces los mismos colegas, que dicen, ¿cómo allá atienden temprano? ¿Cómo allá atienden tarde? O distintos criterios, ¿no? Eso está en base a la norma. Y fíjense que las alternativas son las siguientes. Abrir a las 8 de la mañana en horario continuo hasta las 4 de la tarde. Atender desde 8:30 hasta 4:30. O atender desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Eso cumpliría el funcionario público de la carrera administrativa sus 8 horas de trabajo que le corresponden un día y las para acumular en la semana 40 horas. El artículo 36, las tolerancias para estudiantes y docentes, dice que todos los servicios de educación departamental y las direcciones distritales que tenga en su personal estudiantes que estén en carrera universitaria o maestros o el personal que estén de maestros en universidades van a gozar de una tolerancia, pero esta tolerancia debe ser con ciertos requisitos. Uno de ellos es presentar el horario oficial emitido por la universidad, ¿no? En original. O certificado de estudio también emitido por original. Y esto debe ser autorizado por motivos mediante una resolución administrativa, ya sea de la dirección distrital o ya sea de la dirección departamental, ¿no? Y la tolerancia se va a dar en base a su horario que tiene cada uno. El registro de asistencia. Cada organización del SEP, del Servicio de Educación Pública, eso incluye en las unidades educativas, deberá establecer el registro de asistencia del personal. Todos los servidores públicos de la carrera administrativa del SEP tienen la obligación de registrar personalmente su ingreso y salida de manera manual o automática sin excepciones, ¿no? En algunas instituciones hay bastante democracia y socializan si va a ser a mano o si va a ser automática. Más sin embargo, eso es por ser condescendiente. Sin embargo, es una responsabilidad administrativa. Quien esté al cargo debe decir, no, será con biométrico o será con libro, ¿no? Sin embargo, no está a consulta si quieren o no quieren registrar su ingreso o salida. El registro de asistencia es individualizado, ¿no? La suplantación se considera como falta leve en primera instancia y falta grave por la reincidencia. Los directores y jefes de unidad son los responsables de controlar la presencia del personal bajo la dependencia en el lugar de trabajo. De comprobarse el abandono de funciones del personal, se sancionará de inmediato al superior de la dirección o de la unidad por omisión o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. Entonces, cuando un colega no firma o cuando alguien del personal no